Muy bien, buenas a todos. Vamos a empezar con la parte teórica de esta práctica: irrigación, meninge y líquido cefalorraquídeo, los puntos principales. Bien, entonces empezamos. Empezaremos con la irrigación del sistema nervioso central, haciendo principal énfasis en el encéfalo. Bien, este comprende solamente el 2% del peso corporal total y aún así requiere el 17% del gasto cardíaco. Estaríamos hablando del volumen de sangre que se expulsa por minuto a partir del corazón. Suele ser en promedio 5 litros, el 17% va hacia el encéfalo, bueno, hacia el sistema nervioso central en sí, pero en mayor proporción al encéfalo. Y pues también el 20% del oxígeno del organismo es consumido, por así decirlo, utilizado para el metabolismo celular a nivel del encéfalo. Y bien, el sistema nervioso central en sí va a estar irrigado por cuatro grandes vasos. Estos son las dos arterias carótidas internas y también las dos arterias vertebrales. Entonces, avanzamos. Resulta que del callado de la aorta se va a desprender hacia el lado derecho el tronco arterioso brachiocefálico. De este se va a dividir la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común o primitiva derecha. Ahora, esto es importante y a partir ya de aquí es lo mismo en ambos lados. De la subclavia derecha y también de la subclavia izquierda, que esta es la subclavia izquierda y esta es la carótida común o primitiva izquierda, la primera rama es la arteria vertebral y esa arteria asciende para terminar formando pues el polígono de Willis, también desprendiendo unas ramas que se dirigen hacia médula espinal. Y en cuanto a la carótida común o primitiva, esta se va a bifurcar en una carótida interna y en una carótida externa a nivel de C4, ¿sí? Vértebra cervical 4. Y la carótida interna es, como dijimos, la que va a contribuir a la irrigación del encéfalo. Muy bien, y la imagen. Bueno, esto ya lo dije. Y bueno, resulta de que la arteria carótida interna, de nuevo, se inicia en la bifurcación de la carótida común y esta em, lo va a hacer a nivel se va a bifurcar a nivel de la dilatación, que es el seno carotidio. Por el otro lado va a entrar al cráneo a través del conducto carotidio, que se encuentra principalmente pues a nivel del hueso temporal. Y bien, una vez perfora el cráneo va a tener cuatro porciones: una porción pectrosa en el peñasco del temporal, una porción cavernosa, una porción cerebral, y la porción cervical que no la mencioné, pero en sí no da ramas a nivel cervical. Y a nosotros lo que nos va a interesar más son las ramas que se derivan de la porción cerebral. Es importante tener en cuenta esta cuestión, es más como anatómica, pero a esto se le denomina sifón carotidio dentro de la porción petrosa del temporal y bueno, precisamente por esa forma de S que adquiere la arteria. Y cuando hay un aumento de presión arterial, hay personas que como que les zumba uno de los oídos, por así decirlo. Entonces, pues puede ser eso, ¿no? Que tenga problemas o simplemente esté pasando por una hipertensión en ese momento. Y pues eso. Y bueno, esta es otra imagen ilustrativa, ¿no? Ya no hay de atrás. Ahora bien, las ramas de la carótida interna que vamos a considerar en sí son las de la porción cerebral. Y para esto vamos a dividirlas en ramas colaterales y también ramas, por así decirlo, terminales. Las ramas colaterales son aquellas de que simplemente van a salir. Está la arteria, esta es la carótida interna, y una vez ya está en la porción cerebral, y las ramas colaterales pues son las que simplemente se van desprendiendo del tronco principal, mientras que las siguientes ramas que se denominan terminales son como de mayor calibre y ya son pues eh, más importantes, por decirlo de algún modo, o es las que más abordaremos. En sí, de todas estas, en las que haremos principal énfasis va a ser la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Todas las demás arterias pues se estudian a nivel de anatomía macroscópica. Aunque también es importante destacar a la arteria coroidea anterior. Esta arteria coroidea anterior va a discurrir a través bueno, va a perforar el asta occipital del ventrículo lateral para terminar en los plexos coroideos a ese nivel. Y bueno, ahora
Solamente esto, ¿no? Y también la comunicante posterior, que la describiremos más adelante, pero esta va a servir para comunicar lo que es la carótida interna con la cerebral posterior, que deriva del tronco basilar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante de esta arteria cerebral anterior? Resulta de que ella va a discurrir hacia anterior, como su nombre lo indica, y también va a estar irrigando principalmente toda la superficie medial del hemisferio cerebral. Esto lo hace porque desprende distintas ramas colaterales. Pero bueno, en sí, esta es la arteria cerebral anterior. Y algo que es bastante característico y se ve bastante en macro es una de sus ramas que se denomina pericallosa. Esta arteria pericallosa va a comunicarse, se va a anastomosar, a hacer una anastomosis con otra rama que procede pero de la cerebral posterior, la cual es la denominada pericallosa posterior o también recibe otros nombres, ¿no? Como el que tenemos aquí. Y bueno, en sí lo importante de esta arteria cerebral anterior, como les dije, es que va a irrigar esta superficie medial del hemisferio cerebral. Y alguna isquemia a este nivel, pues ya lo vamos a asociar con falta de irrigación de alguna de estas áreas específicas en cuanto a la función. Pero no es la más importante en sí de las arterias que irrigan el encéfalo. En sí, la más importante es la cerebral media. En cuanto a estas arterias, es decir, enumerarlas y todo e identificarlas, a nivel de mesón sería. Bueno, no sé qué pasó con la imagen, no se ve lo que traje. Ay, Dios mío. Bueno, no cargó la imagen. Vamos a ver si tengo una imagen más adelante de la arteria cerebral media. Mm, no sé qué pasó con la imagen, pero no cargó. Bueno, lo que va a suceder es, si la arteria cerebral anterior lo que va a irrigar es la superficie medial, si hacemos un corte sagital, todo el dorso del hemisferio cerebral va a ser irrigado por la arteria cerebral media. Y ella lo que hace es que discurre a través de la fisura lateral o de Silvio. Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta, pues una isquemia a nivel de esta arteria cerebral media va a comprometer superficies corticales que funcionalmente son muy importantes. Por ejemplo, estaríamos hablando de la circunvolución precentral, circunvolución postcentral, y ya sabemos de que si hay una necrosis isquémica a ese nivel, vamos a perder eh, bastantes facultades funcionales. Podríamos pensar, por ejemplo, a nivel de la corteza precentral, si hay muerte de estas células, tendríamos pues una parálisis espástica progresiva contralateral a medida que van muriendo estas células. Bueno, no se ve la cerebral media, pero bueno. También tiene un montón de ramas que se distribuyen, ¿no? En el dorso del hemisferio cerebral y en cada uno de sus lóbulos, aunque en menor medida a nivel del occipital, evidentemente. Aquí tenemos también la arteria cerebral media, una imagen donde podemos observar que discurre a través de la fisura lateral o de Silvio y proyecta fibras, proyecta ramas en el dorso, ¿no?, de los hemisferios cerebrales. Y bueno, también tiene unas arterias o unas ramas que perforan en la profundidad del hemisferio cerebral donde tenemos los núcleos basales. Y aquí pues tenemos algunas arterias que de igual forma se describen en mayor medida y detalle a nivel de los mesones. Muy bien, ahora vamos a pasar a la arteria vertebral. Esto vamos a hacer rápido, pues los hipotes ya vieron esto en anatomía macroscópica para este parcial. Entonces, vamos con la arteria vertebral. Primero, consideraciones anatómicas. De nuevo, primera rama de la subclavia y esta va a atravesar los forámenes de los procesos transversos de las vértebras cervicales, a excepción de la séptima. Tenemos 7 vértebras cervicales y la séptima no la atraviesa. Y bueno, al final va a llegar a perforar el atlas, que es E1, y va a discurrir hacia posterior de este. Uno de sus accidentes óseos, que es una articulación ya con el hueso occipital, lo rodea cada una de las arterias vertebrales y ya después llega a esta porción basilar del hueso occipital denominada clivus y ya después se unen.
pero esto puede observarse mejor a nivel del puente. Ahora bien, antes de formar el tronco basilar va a desprender 5 ramas. Esas ramas son, por ejemplo, las arterias meningias, las cuales se dirigen a irrigar el hueso y la dura madre del hueso occipital, ramas medulares que se distribuyen a nivel de bulbo raquídeo, la cerebelosa póstero inferior, que esta sí hay una imagen, pero bueno, y otras que están dirigidas a la médula espinal, ¿no? Espinal posterior y espinal anterior, que todavía no las vamos a tocar. Pero bueno, la arteria cerebelosa póstero inferior va a ser aquella que podemos observar aquí y va a irrigar la superficie inferior del cerebelo, dígase hemisferio, dígase vermis y también los núcleos intracerebelosos. Ahora, eso fue en cuanto a las arterias vertebrales, pero en la unión entre el puente y el bulbo raquídeo, en ese surco aproximadamente, se unen estas dos arterias y forman el tronco basilar. Esa arteria basilar va a desprender distintas ramas. Entre ellas vamos a tener la cerebelosa antero inferior, que como su nombre lo indica va a irrigar esa porción, que no la describí antes, pero es mejor hacerlo. Esta es la cerebelosa antero inferior y aquí podemos observar otra que también sale del tronco basilar y se denomina cerebelosa superior. Y bueno, su nombre dice que superficie del cerebelo va a irrigar. A su vez, luego vamos a tener ascendiendo la arteria laberíntica. Esta arteria laberíntica acompaña al nervio vestíbulo coclear y también al nervio facial y entra en el conducto auditivo interno y se dirige pues hacia el oído interno. Ahora, aquí vamos a tener ya el tronco basilar en la superficie anterior del puente, donde vamos a poder observar estas pequeñas ramas denominadas ramas pontinas. Estas ramas pues perforan en la profundidad del puente irrigándolo. Y ahora sí vamos a tener, antes de que ya termine la arteria basilar, es decir, se divide en sus dos ramas terminales, vamos a tener estas que son las cerebelosas superiores. Entonces, todas estas fueron ramas colaterales del tronco basilar, las que mencionamos, pero ya estas son las ramas terminales. ¿Y cuáles son estas? Estas son las cerebrales posteriores, que ya hicimos mención anteriormente de estas. Estas van a estar dirigidas más hacia la región posterior del cerebro en sí, irrigando principalmente la corteza visual, lóbulo occipital en sí, tanto la superficie medial como inferior y lateral. Y bueno, esto que tenemos aquí, pues es el nervio, el tercer nervio craneal, ¿no? Que pasa por encima de él. Sí, y aquí tenemos una imagen de la arteria cerebral posterior que podemos observar cómo desprende sus fibras. Vemos que distribuye algunas en la región inferior o superficie inferior del lóbulo temporal, pero también unas hacia el lóbulo occipital. Entonces es la principal encargada de irrigar esa corteza visual. Y aquí vamos a poder observar nuevamente esa anastomosis que se forma con la pericallosa de la cerebral anterior y esta también desprende pues su pericallosa, también llamada posterior, pero aquí tiene otro nombre. Y bueno, ahora bien, vamos con el polígono de Willis. Las arterias que mencionamos anteriormente se van a unir por ramas comunicantes. Bien, entonces, una de las ramas más importantes de la carótida interna va a ser la comunicante posterior, que podemos observar aquí, la cual la va a comunicar con las cerebrales posteriores. Y ello forma parte del polígono de Willis. Ahora, por otro lado, una de las ramas más importantes de la arteria carótida interna, como dijimos, es la cerebral anterior. Y ambas cerebrales anteriores se van a unir por medio de una arteria denominada comunicante anterior. Y entonces ahí ya estaría formado el polígono. Este polígono de Willis está estrechamente relacionado como rodeando el quiasma óptico y la hipófisis. A ese nivel se encuentra. Ahora bien, vamos a hablar de las arterias espinales. Ellas las dejamos para después, pero se desprendían de las arterias vertebrales. Hacia anterior vamos a tener la arteria espinal anterior, las cuales se desprenden de ambas arterias vertebrales en la región anterior nuevamente y discurren a través
del surco medio anterior de la médula espinal. Por el otro lado, vamos a tener las arterias espinales posteriores. Aquí las podemos observar, las cuales van a discurrir por toda la superficie posterior de la médula espinal, aunque hay variaciones, ¿no?, en el origen de estas arterias espinales posteriores. Algunas pueden salir, por ejemplo, de las cerebelosas posterior-inferiores. Por otro lado, también vamos a tener unas ramas que son ramas radiculares, se les denominan segmentarias, ¿sí?, las cuales van a proceder en sí de arterias de la pared torácica, así como de la pared lumbar, arterias intercostales que entran a través de los nervios periféricos, tanto de sus raíces ventrales como las raíces dorsales, y también contribuyen a la irrigación de la médula espinal. Y una que es bastante importante es la arteria medular anterior, que esa solo entra por el lado izquierdo, por los nervios del lado izquierdo, y se distribuye irrigando gran parte de la médula espinal como en los 2/3 inferiores. Entonces eso es importante en cuanto a estas arterias segmentarias que muchas veces no se les da importancia. Ahora bien, aquí hay como una distribución de las arterias encargadas de irrigar cada porción para estudio puro error. Muy bien, ahora vamos a pasar a las meninges rápidamente, donde vamos pues a abordar cada una de las capas desde que estamos en el cráneo. Entonces, sabemos nosotros que popularmente hay 3 meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, pero ya se ha estado estudiando que está la 4ª meninge en el espacio subaracnoideo. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la dura madre. Resulta de que esta es la que se continúa con el cráneo. Y es la capa más externa y más resistente de las meninges. Esta va a tener 2 componentes. Una que va a estar adherida al endósteo del cráneo, que se denomina capa endóstica, y también va a tener una capa meningia, que la capa meningia es propia a la que nosotros conocemos de anatomía macroscópica, como la meninge en sí, ¿no? Gruesa capa de tejido conectivo bastante sólida, dura. Y algo que es bastante importante es que entre esas 2 capas, la capa endóstica y la capa meningia, hay algunas regiones donde tenemos unos espacios que tienen sangre venosa. Esos son los senos venosos, los cuales pues los vamos a encontrar distribuidos en las prolongaciones de la dura madre, que vamos a estudiar a continuación. Nosotros vamos a tener los pliegues durales, los cuales son prolongaciones nuevamente de la dura madre, y van a recibir distintos nombres. Estas se estudian también en anatomía macroscópica. Una repasada rápida es que vamos a tener, por ejemplo, a esta, que es la hoz cerebral, la cual se extiende desde la cresta frontal y también la crista gali hasta la tienda del cerebelo, que recordemos nosotros, tienda es como ese techo, ¿no? Pero también todas estas son prolongaciones de la dura madre. Y aquí está lo que yo les venía diciendo. Resulta de que entre la capa endóstica y la capa meningia, más específicamente la capa meningia, es la que genera como esa proyección hacia la fisura longitudinal superior. En este caso, forma la hoz del cerebro o la hoz cerebral. Y es importante tener en cuenta de que los senos venosos en la profundidad de esta van a recibir sangre o el drenaje venoso de las distintas venas de los sistemas tanto superficial como profundo del cerebro o del encéfalo en sí. Pero también vamos a tener que en la prolongación, en la porción más inferior, vamos a tener también el seno venoso sagital inferior, y el seno venoso sagital superior es el que está más pegado al hueso. Y ya después se unen y llegan al seno recto, ¿sí? Este se une y llega al seno recto. En sí todas van a llegar a la confluencia de los senos y van a terminar drenando a nivel de la vena yugular interna. Muy bien, entonces aquí tenemos nuevamente los senos venosos durales, eso lo sabemos de macro. Vamos a darle una repasadita a nivel de los mesones. Y muy bien, continuamos con la aracnoides. Esta membrana, junto con la pía madre, forman lo que se denomina leptomeninge. La anterior, la dura madre, se denomina paquimeninge. Y bueno, entre esta aracnoides y la pía madre existe un espacio
llamado el espacio subaracnoideo, el cual contiene el líquido cefalorraquídeo. Y pues este se comunica con el espacio ventricular, pero ya lo vamos a ver más adelante cuando describamos todo el sistema ventricular, por medio de unos forámenes. Muy bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos de que en el espacio subaracnoideo va a tener unas dilataciones. ¿Sí? La pía madre sería lo que estaría más en contacto con el tejido nervioso y esta sería la aracnoide, la más externa, y el espacio donde tenemos esa flechita blanca sería el espacio subaracnoideo y estas serían las cisternas, las cuales vamos a describir justo ahora. Un ejemplo de ellos son esta que tenemos aquí, que se denomina cisterna interpeduncular, se encuentra entre los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Tenemos la cisterna quiasmática contigua al quiasma óptico. Tenemos esta cisterna prepontina. Tenemos la cisterna cerebelo-bulbar, o también llamada cisterna magna. Esta es la cisterna más importante por la que se conecta el sistema ventricular a través del agujero de Magendie con el espacio subaracnoideo. Y también están los forámenes, las forámenes laterales o de Luschka, los cuales pues también los vamos a ubicar a nivel del cuarto ventrículo en este caso. Pero bueno, los ventrículos aún no los hemos descrito. Y también tenemos esta cisterna denominada cisterna de la gran vena cerebral, o también esta se le denomina cisterna cuadrigémina, si no estoy mal, precisamente por los colículos superiores e inferiores, ¿no? Y muy bien. Ahora, vellosidades y granulaciones aracnoideas. Resulta de que esta capa, el espacio subaracnoideo, va a tener unas proyecciones. Aquí vamos a diferenciar vellosidades y granulaciones aracnoideas. Estas se encargan de la reabsorción hacia el sistema venoso del líquido cefalorraquídeo. Y las vellosidades realmente son microscópicas, pero ya un conjunto de vellosidades ya forman una estructura más grande que sí puede ser evidente y es lo que se denomina granulaciones aracnoideas. Estas se van a proyectar hacia los senos venosos de la dura madre, pero principalmente a nivel del seno venoso sagital superior. Entonces aquí tenemos distintas cosas que ver. Tenemos la pía madre, el espacio subaracnoideo, tendremos en sí la aracnoides, tenemos la dura madre en su capa meningia, aquí vamos a tener el seno venoso sagital superior, aquí vamos a tener la capa endóstica de la dura madre y bueno, aquí tenemos una granulación aracnoidea, granulaciones aracnoideas. Y muy bien, la pía madre ya sería la capa, la pequeña membrana que es bien delgada y es importante tener en cuenta que está recubierta por mesotelio, epitelio plano. Esto también está presente en la aracnoides, tanto en la superficie interna como externa, va a estar revestida por mesotelio. La pía madre, lo mismo. Ahora bien, a través de esta pía madre, que es la que tiene contacto con el parénquima del tejido nervioso en sí, van a atravesar desde el espacio subaracnoideo, no tengo una imagen aquí, pero bueno, atraviesan desde el espacio subaracnoideo tanto arterias como venas hacia el tejido nervioso. Resulta de que la pía madre, al perforarse, al perforar las arterias principalmente, van a traer consigo o van a generar como prolongaciones, perforaciones también de la pía madre. Y resulta que entre la pared del vaso sanguíneo y esta pía madre se van a formar los denominados espacios perivasculares o espacios de Virchow-Robin. Y estos, la función que se dice que tiene es que sirven para la absorción del líquido intersticial a ese nivel. Y bueno, ahora vamos con el líquido cefalorraquídeo. Pero antes de pasar al sistema ventricular, vamos con unas generalidades. El volumen aproximado es de 150 ml. Está compuesto tanto por sales inorgánicas como compuestos orgánicos, como glucosa y pocas proteínas. Su producción se da a partir de los plexos coroideos, que son los plexos coroideos. Resulta de que la pía madre, no tenemos una buena diapo para ello, pero resulta de que la pía madre va a generar como una fusión con el epéndimo
y a partir de esa unión se va a terminar formando los plexos coroideos. Estos plexos coroideos van a estar bastante irrigados y si nos acordamos de los cortes histológicos, pues tienen bastante irrigación a nivel de su tejido conectivo laxo areolar y bueno, ello es lo que permite, ¿no?, esa formación de líquido cefalorraquídeo y su drenaje a nivel de los ventrículos. Bueno, su liberación a nivel de los ventrículos. Y como ya dijimos, se reabsorbe a nivel de las granulaciones aracnoideas. Algunas de sus funciones van a ser nutrición, amortiguación y protección del sistema nervioso central, así como la eliminación de productos de desecho. Y bueno, en cuanto al sistema ventricular, vamos a tener ventrículos laterales, los cuales se van a encontrar en la profundidad de los hemisferios cerebrales, como podemos observar acá, los cuales van a estar compuestos por astas frontales, astas occipitales, astas temporales y un cuerpo. El cuerpo se encuentra a nivel del lóbulo parietal, ¿sí?, en esa profundidad. Luego vamos a tener el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra a nivel del diencéfalo y se comunica con los ventrículos laterales a través de los agujeros interventriculares o el agujero interventricular o de Monroe. Luego vamos a tener que este se comunica a través del acueducto cerebral o de Silvio con el cuarto ventrículo, que se encuentra ya a nivel de puente y bulbo raquídeo. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Creo que me pasé, no me tenían el tiempo. Pues si empezamos a las 8:30, pero pasado minutos, va. Te Como a las pasaste 8:30. a las 35 empezamos. Te pasaste un minuto. Ah, ¿Qué? bueno. Como un minuto. Sí, o sea, empezamos a las 8. O sea, empezó a hablar a las 8:35. ¿Cuánto tiene que durar el mesón? ¿Lo más? No, No, es que eso era expositivo. este era Ah, el po- ejercicio son 25 minutos, va. Sí. Sí. Ujú. Sí, es cierto. Ujú. Ujú. Hasta ver qué puede quitar. Pero bueno, Es que, quité. buscando la imagen. Ah, sí, buscando la Sí, imagen. fíjate. Ahí se te fue el tiempo buscando la imagen que no, que no te salía. Sí, fíjate. Y eso que quité el drenaje venoso, yo vi que Luis lo explicó, pero bueno, no sé. Yo digo que el drenaje venoso no deberíamos de darlo, porque para empezar no hay tiempo, ya vimos que no hay tiempo. Y no, la práctica se llama irrigación también. Entonces eso. Yo solo quería confirmar una cosita. ¿Verdad que no han subido los objetivos de esta práctica al Drive todavía? No, hermano, todavía no. Ok. A ver qué pasa, porque no, en caso de que no hayan objetivos, no sé qué pasaría con mesones, incluso la teoría, pues. Pero bueno, Pero igual, o sea, ustedes siempre prepárenlo. ujú. Al menos, sí, esta parte teórica que la, la manejen, pues. Bueno, de igual Sí, porque forma, les dieron la capacitación, entonces ya tienen una idea y con lo que les dio Oscar, creo que con eso se van. O sea, la idea pues la tiene. Sí, al menos solo el expositivo, porque los mesones a saber, a saber. Pero el expositivo Sí, sí. sí, la verdad. vaya pues, y las observaciones respecto a la presentación, porque me pasé para empezar. También agradecería me dijeran qué puede quitarse, o bueno. La verdad es que yo lo vi bien completo. Pues la verdad, esa presentación como se les va a compartir a ellos podrían hacer sus propias modificaciones si sienten que las necesitan. Ajá. Sí, y algo que es bien importante también es esto, a no detenerse mucho tiempo en hablar de ramas y ese tipo de cosas, que creo que también se me fue tiempo en hablar de algunas ramas ahí. Pero bueno, entonces estas diapositivas se las vamos a mandar y les hacen las modificaciones, ¿no?, que consideren. Entonces, gracias. Entonces vamos a continuar. Seré bien loco, ¿no? Muchas gracias. Bueno, voy a continuar yo entonces. Solo déjenme presentar. Dale, dejo de presentar.
¿Me ven, va? ¿Vos la ven? ¿Me escuchan? Sí, hermano. Ok. A ver, espera, me confundí. Bueno, ustedes, a mí me toca dar mesón de diencéfalo y escogí el mesón de hormonas diencefálicas porque me parece el más fácil de todos, la verdad. Entonces, bueno, alguien que me lleve el tiempo ahí, por favor, y que me avise. Dale, hermano, yo te lo llevo. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de hormonas diencefálicas, ¿verdad? Entonces, vamos a estar tocando tres como apartados en general. Vamos a estar tocando hormonas que se almacenan en la neurohipófisis, en la adenohipófisis y hormonas que secreta la glándula pineal, ¿ok? Ya lo vamos a ir viendo aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar con estas dos hormonas, la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que estas dos hormonas van a estar secretados o sintetizados y secretados en núcleos del hipotálamo, ¿verdad? Núcleos de su porción supraóptica. Entonces, vamos a tener que la ADH la pueden llamar, solo de más fácil, va a estar sintetizada en el núcleo supraóptico, ¿ok? Que es este que tienen acá. Aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ser sintetizada en este núcleo. Y las funciones principales de esta hormona van a ser la antidiuresis, como su nombre lo dice, antidiurética. ¿Esto qué quiere decir? Que va a reducir la cantidad de orina que nosotros producimos. ¿Cómo va a hacer esto? Pues en palabras sencillas, va a aumentar la reabsorción de agua en el riñón, ¿ok? Eso. Y también a nivel de los vasos sanguíneos va a tener un efecto de vasoconstricción, va a ser vasoconstrictor, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque va a actuar en situaciones en las que la presión arterial sea baja, en las que tengamos una hipotensión. Entonces, la vasoconstricción lo que va a estimular es este aumento de la presión arterial sanguínea y pues así regular los niveles, ¿verdad? Y luego vamos a tener a la oxitocina. Aquí me faltó, no se me coloró la R, pero bueno, va a estar sintetizada en el núcleo paraventricular, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Y pues bueno, la oxitocina, fíjense que es bastante interesante, porque aparte de tener como funciones fisiológicas dentro del cuerpo, también es una hormona muy emocional, ¿ok? Se le conoce como la hormona del amor, la hormona del afecto y todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, en funciones fisiológicas como tal, vamos a tener que esta hormona va a inducir el parto como tal. ¿Cómo va a hacer esto? Pues va a estimular la dilatación del cuello uterino y la contracción del músculo del útero como tal ya, ¿verdad? Entonces, así es como pues induce el parto. Incluso en la clínica, ¿verdad? Al conocido suero abortivo, es nada más que se le está dando oxitocina a la mujer para inducirle el parto. Eso es como el suero abortivo. Entonces, bueno, también tenemos que expulsa la leche materna. Y aquí no quiero que se me confundan porque hay otra hormona que es la prolactina, que me imagino que la habrán escuchado un poco en sus clases de histo, me imagino, pero que estas dos actúan en conjunto, ¿ok? Pero básicamente la prolactina es la que produce la leche dentro de la glándula mamaria y la oxitocina es la que estimula la contracción de las células mioepiteliales en la glándula y así se logra expulsar la leche materna. Y también pues vamos a tener que esta hormona tiene función de excitación sexual. Entonces, estas hormonas pues se van a liberar en distintas situaciones, ¿verdad? Como les decía, la ADH se va a secretar más cuando haya una hiperosmolaridad de plasmática, que este término lo van a ver mejor cuando lleguen a fisiología, ¿verdad? Pero básicamente que hay muchas cositas en el plasma, muchos solutos ustedes. Y también cuando haya una hipotensión, ¿verdad? Y la oxitocina, pues van a haber varias,
a lo que se va a secretar van a ser más como eventos emocionales, digamos, cuando estemos felices, cuando abracemos a una persona que queremos, a nuestra pareja, a nuestra familia, así, son en esas situaciones que se va a liberar oxitocina. Entonces, para recordar dónde se secreta, les traigo esta mnemotecnia de aquí, que es SAPO, ¿verdad? Entonces, en el núcleo supraóptico se va a secretar la ADH o la hormona antidiurética, y en el núcleo paraventricular se libera la oxitocina, ¿verdad? Entonces, en estos núcleos nosotros solo se sintetiza, ¿verdad? Pero ¿dónde vamos a almacenar nosotros estas hormonas? Va a ser en la hipófisis. Y vamos a ver más adelante también que el hipotálamo y la hipófisis están bastante relacionados, ¿verdad? Entonces, bueno, estos núcleos hipotalámicos, los que venimos de ver aquí, el supraóptico y el paraventricular, se van a conectar a la hipófisis a través de dos vías. Vamos a tener el tracto hipotalámico neurohipófisis y el sistema portal hipofisiario. Aquí quiero hacer una aclaración solo por si no lo saben, ¿verdad? Solo recordando un poco, y es que nosotros en la hipófisis tenemos dos lóbulos. Tenemos una adenohipófisis o un lóbulo anterior o una hipófisis anterior, y tenemos un lóbulo posterior o neurohipófisis, ¿verdad? Entonces, estas dos hormonas que son secretadas se van a ir a almacenar a la neurohipófisis. Esa va a ser la única función, o bueno, relacionado a esto que va a tener la neurohipófisis, dos hormonas, y sintetizarlas o liberarlas al torrente sanguíneo cuando sea necesario como tal, ¿verdad? Entonces, igual, solo mencionarles un poquito de que pues la hipófisis solo es una glándula como muy vascularizada por la cantidad de hormonas que tiene. Yo creo que ya vamos a ver un poquito más la parte anterior de la hipófisis. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar, solo les voy a mencionar un poquito del eje hipotálamo-hipófisis, porque estas dos glándulas están muy relacionadas. Entonces, en el hipotálamo no solo vamos a tener la secreción de estas dos hormonas que les vengo de hablar, sino también vamos a tener otras hormonas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Que estas hormonas no son como las hormonas como tal, ¿ok? Que van a tener el efecto fisiológico, sino que el hipotálamo va a ser como el centro mayor, que le va a decir a la hipófisis, hey, vos, fíjate que ocupamos una hormona, ocupó que secretes tal cosa. Entonces, el hipotálamo va a liberar hormonas liberadoras o bien hormonas inhibidoras de la secreción de X glándula, que son estas que tenemos acá. Aquí pueden ver, ¿verdad? Hipotálamo, adenohipófisis. Y la hipófisis, cuando recibe la señal del hipotálamo, pues va a liberar la hormona que sea necesaria. Y esta hormona va a ir a alguna glándula diana o una glándula endocrina, que es donde se va a llevar el efecto como tal, ¿verdad? Dependiendo, hay distintas rutas de regulación, ya sea negativa o positiva, pues que van a actuar. Pero básicamente es que si hay retroalimentación negativa, se detiene la secreción de la hormona, y si es positiva, pues se estimula aún más la secreción de la glándula, ¿verdad? Entonces, bien, aquí solo les tengo algunos ejemplos, ¿verdad? Que pues en el hipotálamo se van a secretar todas estas, la GnRH o la hormona liberadora de gonadotropinas, la GHRH, la hormona liberadora, perdón, de la hormona del crecimiento. Vamos a tener, bueno, estas dos van a ser excitatorias no, sino secretoras como tal, ¿ok? Que van a inducir la secreción de estas glándulas. Vamos a tener que va a liberar también a la somatostatina, que la somatostatina va a ser la hormona inhibidora por excelencia, pues que va a actuar tanto en la inhibición de la GH, la hormona del crecimiento, y la hormona tiroestimulante, perdón. Entonces también tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, que va a actuar, que va a inducir la liberación de TSH. Aquí vamos a tener otra hormona liberadora, ¿verdad? La hormona inhibidora de la prolactina, o como me imagino que la conocen, la dopamina, ¿ok? La dopamina inhibe a la inhibición de la prolactina, que es la que les mencionaba antes, que es la que produce la leche materna, ¿verdad? Entonces, igual aquí tenemos la hormona liberadora de prolactina, que pues, como su nombre lo dice, ¿verdad? Va a inducir o va a estimular la secreción de prolactina en la hipófisis.
Y bueno, la hormona liberadora de corticotropinas, que estas hormonas van a ir a actuar a la corteza bueno, a la glándula suprarrenal, justamente en la corteza adrenal, ¿verdad? Entonces, solo quiero hacer la aclaración para que lo tengan en cuenta, que estas dos hormonas de las que venimos a hablar, la ADH y la oxitocina, se van a almacenar únicamente en la neurohipófisis o en el lóbulo posterior. Y todas estas, ¿ok? Estas hormonas van a estar almacenadas en la adenohipófisis o hipófisis anterior. Entonces, solo recuerden que la idea con la que quiero que se vayan ahorita es que el hipotálamo es el que prácticamente le dice a la hipófisis, la que le manda a ustedes de que tiene que secretar o no secretar tal hormona. ¿Ok? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Y por último, vamos a hablar de la glándula pineal, ¿ok? O de la epífisis, como sea que la conozcan, ¿verdad? Entonces, esta glándula pineal va a secretar una hormona bastante importante, sobre todo para los niños, pero realmente es para todos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que esta glándula va a secretar la melatonina, ¿ok? Que va a ser principalmente una hormona inhibitoria. Va a ser como su efecto principal, inhibir cosas a ustedes. Entonces, no me voy a meter tan a fondo como a explicarles a cada función porque no termino hoy realmente si me empiezo a explicarlo, ¿verdad? Pero bueno, la función principal de esta va a ser regular los ciclos circadianos. Como en el sistema endocrino, solo es que dependiendo de la hora que sea del día, ciertas hormonas se van a secretar más o menos, ¿ok? Entonces, esto de los ciclos circadianos nos ayuda mucho a la regulación de los ciclos circadianos. Entonces, tienen que saber que esta melatonina se va a secretar más durante la noche, ¿ok? Y también en momentos de oscuridad. Entonces, esta melatonina también va a inducir el sueño, ¿ok? Va a ir que nos vamos a dormir ustedes, a descansar a la camita. Entonces, ¿qué pasa o por qué es dañino que nosotros tengamos luces tan fuertes en nuestro hogar? Pues va de cierta forma, si bien no tan fuerte, porque al final tenemos el estímulo de la oscuridad externa, pero si esta se está viendo como afectada por una luz que nosotros tenemos en nuestra casa, se puede llegar a alterar la secreción de esta hormona y pues alterar de cierta forma el sueño, ¿ok? También vamos a tener que esta ayuda a regular la pubertad, porque en cierta medida la melatonina inhibe a la hormona del crecimiento y la hormona del crecimiento es una hormona esencial en esto de la pubertad, ¿ok? Y también inhibe de cierta forma a las hormonas sexuales, a la LH y a la FSH, pero de estas no voy a hablar tanto porque les tuvieron que hablar en las otras clases, ¿verdad? Entonces, también vamos a tener que ayuda a regular la temperatura corporal durante el sueño. Y también va a actuar como un agente antioxidante. Y pues bueno, aquí vamos a tener a la glándula pineal o a la epífisis, si se fijan en esta parte posterior. Y pues esas serían como las principales hormonas que vamos a tener dentro que van a estar en el diencéfalo como tal, ¿verdad? Y bueno, eso sería. La verdad es que bien poco, no sé. Muy bien, hermano. Sí, agrego más. Muy bien. El tiempo, excelente. Ni 13 minutos te estuviste, entonces eso es muy bueno. Pues da tiempo para interactuar con los estudiantes, no quedarse ajustado. Entonces, muy bien. Las diapositivas estaban bien bonitas. Evidentemente en el mesón no se usa tanto diapos, pero esas diapositivas están muy bonitas. Bien rústicas, ahí el diseño me gustó. ¿Y qué puedo preguntar? Es que no sé qué preguntar. Dos preguntas tengo. Una es más como de neuro y la otra es más como de fisio, solo para variar, ¿verdad? Pero bueno, no, la pregunta es un poco como castrosa, la de fisio, porque se trata de la ACTH. Pero bueno, hay un núcleo específico del hipotálamo que está principalmente relacionado con el control endocrino. Evidentemente hay distintos núcleos que participan en el control endocrino de distintas hormonas, pero hay uno específico que es como que su función en sí es controlar el sistema endocrino. ¿Sabes qué nombre tiene ese núcleo? No te diría que no estoy seguro porque
no recuerdo que sea como uno exacto, sino que varios núcleos como que controlan ciertas cosas del sistema endocrino, pero no sabría decirte como que este específicamente es del endocrino. Correcto, sí, es que lo que sucede es que distintos núcleos del hipotálamo tienen como una función principal, vaya, pero tienen como unas funciones secundarias también, como que participan en el sistema endocrino. Pero se dice de que el núcleo arqueado tiene como función principal regular el sistema endocrino o controlar el sistema endocrino. Que se ha arqueado, creo que es al que se le llama arcuato también, es que correcto. O no sé si, ok. También se le llama infundibular, me parece. Ok. Ahora esto solo es para nada, pero bueno. Resulta de que vos dijiste que la ACTH es la hormona que se libera a nivel de la adenohipófisis para que vaya a actuar a nivel de la corteza suprarrenal. Bueno, resulta que la corteza suprarrenal tiene 3 capas, ¿verdad? La capa glomerular, la capa fasciculada y la capa reticular. Importante, esta hormona tiene efecto, no es pregunta en sí, pero es como más de retroalimentación. Esta hormona tiene efecto sobre la capa fasciculada y la reticular, más no sobre la glomerular. En la glomerular lo que se secreta es aldosterona y esa pues principalmente responde a altas concentraciones de angiotensina 2, por ejemplo. Entonces eso, que no es en la totalidad de la corteza pues que influye esta hormona para liberar otras hormonas. Entonces solo eso. ¿Tienen preguntas Naomi y Cintia? Buenas noches. Sí tengo. Pero yo creo que ya aclara. Bueno, primero felicitarlo porque lo hizo muy bien. Las yapos estaban muy lindas, claramente, y eso es bueno que sean más imágenes. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Ok. Sí, me gustaron mucho las yapos, la forma en cómo interactuó, me gustó mucho la aclaración que hizo sobre la función de la oxitocina con la prolactina, porque es muy clave eso, la verdad. Y decir que la neurohipófisis solo almacena, no produce glándulas, sino que las almacena desde el hipotálamo, súper. Y una aclaración que dijiste que de la T, yo bien fijada, o sea, lo siento, pero vos dijiste que la TSH le dijiste tiroestimulante, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pero después corregí. Después dije, dije. Ajá, es tirotropina o hormona estimulante de la tiroides. Ok, y la pregunta mía es, bueno, es más teórica, pero también yo creo que te la sabes. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué núcleo como tal como de los diencefálicos se relaciona con la función de la glándula pineal? O sea, ¿cuál es el núcleo que regula como tal la secreción de melatonina? O sea, si lo relacionas todo, vos lo dijiste en tu presentación, entonces solo quiero que relaciones lo que explicaste. Ajá. ¿Sí me entendés lo que te estoy preguntando? Más o menos. O sea, ¿cuál actúa en la glándula pineal como tal? Ajá, o sea, hay una estrecha relación entre un núcleo de los que están en el diencéfalo que regulan como tal la función de la glándula pineal, que es secretar melatonina. Y ese núcleo es el supraquiasmático, que es el de los ciclos circadianos. Recordá que este núcleo, por medio de la vía hipotalámica, que es la estimulación de la luz a través de la retina y todo eso, se activa y empieza a regular los ciclos circadianos. Entonces, durante la noche, como lo dijiste, cuando hay poca luz, este núcleo supraquiasmático envía señales a la glándula pineal para que aumente la producción de melatonina. Y obviamente la melatonina, al ser liberada en la sangre, pues va a producir el sueño y va a preparar el cuerpo para, ya sabes, para dormir, descansar, ir a la camita, como dijiste. Pero durante el día, la luz va a inhibir la producción de melatonina por medio de esto, para que el núcleo supraquiasmático, por medio de activar o inhibir la glándula pineal, va a estar regulando los ciclos circadianos. Entonces, este núcleo está bien estrecho. O sea, él es el que dice actúa o inhibite para que secrete la melatonina, porque tienen tractos que se están comunicando cuando hay luz y cuando no hay luz. Entonces, solo eso para que lo tengas en cuenta. Lo hiciste súper bien. No sé si Naomi tiene preguntas.
La verdad, ustedes, es que iba como medio a preguntar lo de la CTH, pero prácticamente se la hizo Oscar. Entonces, no, ustedes, todo bien, la verdad. Felicidades, César. Gracias. Bueno, hermano, entonces avanzamos con Delton. Ahorita. Vale. Solo que yo siento que esta vaina está bien corta. No sé si me dicen si me faltó alguna cosa o algo. Dale. Pero bueno. Buenas noches. En esta ocasión les estaré hablando sobre el cuerpo estriado. Bueno, para empezar, tenemos que todas estas estructuras que vamos a encontrar formando el cuerpo estriado son sustancias negras, son neuronas que no terminaron de migrar hacia la corteza y se quedaron, por decirlo así, atrapadas en los hemisferios cerebrales, atrapadas en esa sustancia blanca, que es toda la que viene de la corteza cerebral. Pero todo esto, este cuerpo estriado está conformado por 4 estructuras: el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y el núcleo accumbens. Para empezar con el núcleo caudado, es en forma de C que está aquí. Está bastante relacionado con los ventrículos laterales. Y ya, bueno, aquí medialmente el núcleo caudado se va a encontrar con el tálamo. Este cuerpo que bien se ve aquí, no sé si pueden intentar imaginárselo acá, que siga para abajo. Bueno, pero todo este núcleo caudado se va a encontrar medialmente con el tálamo. Ya lateralmente a este núcleo caudado va a estar separado del núcleo lenticular por medio de la cápsula interna, que son todas esas fibras que vienen desde la corteza cerebral. Entonces, esta cápsula interna va a estar medialmente al núcleo lenticular y lateralmente al núcleo caudado. Ya el núcleo lenticular se va a encontrar medialmente con esta cápsula interna, que lo va a separar del núcleo caudado, y lateralmente se va a encontrar con esta fina línea o esta capa de sustancia blanca que se llama cápsula externa, que lo separa del claustro, que es esta fina línea de sustancia gris que en sí no se conoce su función. Ya mencionando el claustro, este claustro se encuentra medialmente con la cápsula externa y lateralmente con ya la sustancia blanca subcortical del lóbulo de la ínsula, perdón. Pero cuestión, el núcleo caudado medialmente o a su lado se va a encontrar el tálamo. Lateralmente se va a encontrar con la cápsula interna, perdón. El núcleo lenticular medialmente con la cápsula interna, lateralmente con la cápsula externa. Y ya el claustro que está aquí, cápsula externa, perdón, medialmente y lateralmente la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Regresando con el núcleo caudado, se va a dividir como en 3 porciones para fines de su descripción más que todo. La cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza es esta que se encuentra aquí, que forma la parte lateral del asta anterior del ventrículo lateral. Se encuentra aquí lateralmente, forma la pared lateral de esta asta anterior del ventrículo lateral. Y aquí se va a continuar o se va a unir con el núcleo lenticular, específicamente con el putamen. Si ven en esta imagen que es un corte hacia lo largo de todo el trayecto de estos núcleos, aquí podemos ver el núcleo caudado y el núcleo putamen separados. Pero ya a medida que vamos avanzando anteriormente, vamos viendo que este núcleo se va uniendo con el putamen y va formando estas finas líneas o capas de sustancia gris, estas láminas que atraviesan la cápsula, la sustancia blanca de la cápsula interna y dan esta forma como de estrías. Es de ahí de donde viene el término cuerpo estriado. Pero ya regresando, bueno, se une la cabeza del caudado con el lenticular y el putamen específicamente a esta unión del núcleo caudado y
y el putamen se le conoce como neoestriado o estriado solamente. Después, siguiendo con el cuerpo del núcleo caudado, es este que va a formar el piso del ventrículo lateral. Se continúa posteriormente, va para atrás y después se continúa con la cola, que sigue este giro, va siguiendo esta como pared del ventrículo lateral, no sé cómo decirle eso, y va a girar anteriormente para llegar a unirse con el núcleo amigdalino. Esta cola va a formar el techo del asta inferior del ventrículo lateral. Ya siguiendo con el núcleo lenticular, es este que se ve aquí, este de forma redondeada, forma ovalada, es este que se encuentra acá. Como recordamos, medialmente está dividido del núcleo caudado con la cápsula interna y lateralmente está dividido del claustro por la cápsula externa. Pero aquí en medio, este núcleo lenticular se va a dividir en dos por una fina y delgada línea de sustancia blanca que lo va a dividir en un núcleo más grande y negro que se llama putamen y en un núcleo más pequeño y más claro, por decirlo así, que se llama globo pálido. Esta tonalidad del globo pálido la adquiere porque tiene una gran cantidad de fibras mielinizadas. Pero aquí está lo que les decía antes. Si ven aquí el núcleo lenticular, ven el núcleo pálido y el núcleo putamen, separado del globo pálido por esta fina línea de sustancia blanca que se ve aquí. Y separados por la cápsula externa del claustro. Ya siguiendo con esta estructura de núcleos basales, si podemos ver aquí anteriormente, tenemos el núcleo caudado y el putamen. En esta unión que se ve aquí más anteriormente, hay un pequeño núcleo adelante, el núcleo accumbens, que está relacionado bastante con el tema de las emociones, porque tiene una fuerte conexión con el sistema límbico. Entonces va a estar implicado en un montón de temas de emociones, pero principalmente en la expresión motora de estas emociones. Por ejemplo, ya sea una sonrisa, unos ciertos gestos, o adoptar posturas ya más defensivas o agresivas o más sumisas, y todos esos ejemplos. Ya dentro de todas las funciones de todas estas estructuras, tenemos que están implicados en todo el movimiento del cuerpo, están implicados en controlar estos movimientos voluntarios, en la modulación del tono muscular y de ciertas funciones cognitivas y emocionales, como habíamos mencionado antes, con la relación del núcleo accumbens con el sistema límbico. Pero estos núcleos basales se encargan de, por decirlo así, supervisar los movimientos que están haciendo, inhibir movimientos no deseados, para así controlar el movimiento. No tiene conexión directa con la médula espinal y asimismo la médula espinal no tiene conexión directa con los ganglios basales. No tiene actividad o influencia directa con las motoneuronas, por decirlo así. Pero los núcleos basales tienen una gran cantidad de conexiones, una gran cantidad de circuitos ahí complejos y conexiones tanto con la corteza cerebral, con la sustancia gris, el tálamo, núcleos subtalámicos, y también recibe aferencia del tronco encefálico, que le permiten llegar a interactuar indirectamente con estas motoneuronas y así influenciar en el movimiento, coordinar todos estos movimientos voluntarios. Pero aparte de estar supervisando todos estos movimientos, también está implicado en el aprendizaje de nuevas funciones motoras, de nuevos movimientos motores. Cuando uno está queriendo aprender una nueva habilidad, uno dedica bastante como pensamiento hacia lo que va a hacer. Voy a hacer esto primero, seguido de esto, seguido de lo otro y seguido de lo otro. Una serie de pasos secuenciales que vamos a tomar para realizar esa acción. Entonces lo que hace el núcleo, este cuerpo estriado, todos estos núcleos,
es ayudar a automatizar este movimiento, funcionar como una especie de filtro, por decirlo así, y seleccionar los movimientos que sí funcionan y inhibir los movimientos indeseados, los que no le están funcionando. Entonces, en este momento de seleccionar o de realizar estos movimientos que sí están funcionando, se acelera este proceso de aprendizaje y se automatiza. Entonces, ya con la repetición, ya la repetición a voluntad y de la práctica y todo lo demás, ya no estamos pensando, voy a hacer esto primero, seguido de esto y seguido de esto, sino que ya se automatiza, ya vamos haciendo un movimiento mucho más automatizado gracias a estos núcleos. Ya no estamos dedicándole tanto pensamiento a estos movimientos y lo hacemos de forma automática. Esto porque ya se han seleccionado todos estos movimientos que sí funcionan y sí dan resultados. Aparte de que estos núcleos también están implicados en la respuesta emocional hacia estas prácticas, porque cuando, digamos, existe un movimiento y nosotros vemos que un movimiento funciona y da resultado, ese circuito motor se fortalece y aparte de que se acelera el proceso de aprendizaje, también el núcleo accumbens, como vimos que tiene una fuerte conexión con el sistema límbico. Entonces, al ver que este movimiento sí funciona y este circuito se fortalece, genera esa sensación de satisfacción y felicidad al liberar dopamina. Entonces, también está implicado en todo este tema de aprendizaje motores. Pero aparte de todo este monitoreo de control de los movimientos voluntarios y el aprendizaje de nuevos movimientos, también está implicado en facilitar este movimiento. ¿Por qué? Porque las neuronas del globo pálido, que es principalmente donde salen todas esas eferencias de estos núcleos de este cuerpo estriado, tengamos en cuenta que todas las vías van a entrar hacia el núcleo caudado y hacia el núcleo putamen. Y todas las vías van a salir, bueno, no todas, pero la mayoría van a salir por el globo pálido. Entonces, estas neuronas del globo pálido tienen un pico o hay un momento en el que aumentan su actividad antes de realizar estos movimientos ya voluntarios. Esto con el fin de preparar tanto el tronco o las extremidades, tanto poniéndolos en la posición correcta ya previo a realizar esos movimientos que ya la corteza, por decirlo así, quiere hacer, ya queremos hacer voluntariamente, prepara el camino, por decirlo así. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Está bien corto esto, no sé qué más puedo decir ahí. Bueno, hermano, yo digo que estuvo muy bien, la verdad. Casi te estuviste los 12 minutos. Bueno, resulta de que a la hora de dar el mesón, vos pues podés interactuar con los estudiantes. Como por ejemplo, puedes preguntarles qué posición adquirís vos, por ejemplo, cuando le vas a pegar al balón y él ya te va a hacer el mate y todo. O si hay algunos que juega béisbol, qué posición adquirís vos para batear, por ejemplo. Y es que, como dijiste, estos núcleos basales trabajan en conjunto para generar como ese posicionamiento como preparatorio, ¿no? Que se va almacenando como información. Información motora, ¿no? De programas motores. Entonces así, eso te puede servir mucho, bastante a la hora del expositivo para abarcar un poco más de tiempo. Eso es que este mesón es el de núcleo, ¿verdad? Anatomía. Eso es verdad. Sí, es el de configuración interna. Ajá, sí, correcto. Sí, ese mesón, si uno se va a la mera anatomía, termina rápido, la verdad. Uh-huh. Ujú. En el laboratorio, cuando nosotros lo dimos, habían cortes, bastantes cortes habían, pero ahora no creo vos. Eso iba a preguntar, ¿no hay alguna maqueta o algo por el estilo que tengan ya esos núcleos basales para así Hay, mostrar y no hay llegar a dibujarlos al mesón? ajá, hay maniquí pequeño con corte coronal. Vos lo abrís y ves el encéfalo y podés observar ahí los núcleos basales. Ah, belleza, belleza, entonces. Sí, ahí hay uno. Y eso, vos.
pero habían estructuras reales. Lo que pasa es que los llevaron a una feria vocacional y los deshicieron. Parece que eran de kinder esos hipotes de la feria vocacional. Y cualquier cosa, también prepárate como para dibujarlos, porque no sabemos ahorita si tenemos piezas. Ah, sí, está bien. Ah, bueno, sí. Y bueno, iba a hacer pregunta, fíjate, porque como no había dicho lo de las fibras pálido-fuga, de por dónde salen pues las referencias desde los núcleos de la base, no lo habías dicho, entonces te iba a preguntar eso, pero ya lo dijiste. Entonces no hay que más preguntar ahorita. Es Ah, que, bueno, ajá. eso sí lo mencioné, lo de que todo entra por el núcleo caudado, hipotálamo y después todo sale por el globo pálido. Pero hay las vías o fibras que vienen de la corteza, de la sustancia negra, desde el tronco, todas esas las menciono o las dejo por fuera. No es necesario porque este mesón es más anatomía y solo apoyarte del componente funcional general, entonces está muy bien así como está. Está bien, Ajá. gracias. Entonces, la verdad no tengo preguntas. No sé, Cintia y Naomi. No, la verdad no. Todo muy bien. Yo no tengo preguntas, le hizo muy bien también. Y solo que sí, como dice Oscar, pues si tenés tiempo, puedes interactuar o inclusive puedes agregar una diapo donde solo tengas como la imagen de la configuración de De, la sustancia gris y blanca y ponerle números y decirles que te digan qué es este número, o sea, que te lo digan ellos a ver si entendieron. O puedes utilizar un Atlas 3D como el que usa Yalmar, que también, ¿me entendés? Vos puedes interactuar, pero si te queda tiempo, por ejemplo, ahorita estás muy bien en el tiempo, casi a las 12 minutos, puedes estar un minuto haciendo preguntas así, por ejemplo, ¿cuál es el número 2 o así? O darles un marcador y que ellos te lo escriban. Sí. A manera que te mires interactivo, ¿me entendés? Si te queda tiempo. está, Para ahora, digo yo, porque lo hiciste muy bien. está bien, gracias. ¡Qué alegría! Les va a ir súper. Ah, tenía una pregunta con el mesón de ayer, pero Ajá. déjenme buscar la imagen primero. Dale, hermano, aquí esperamos. Dale. Ahí no sé si lo ven. Era esta división funcional del cerebelo, que en Snell, bueno, también lo dice en el manual, que aquí el vestíbulo cerebelo no incluye el vermis, solo dice que el principal como representante es este nodo flóculo nodular y no incluye el vermis. Bueno, la imagen en principal yo la puse por lo que la parte medial, control del eje central, lo lateral, las extremidades y el resto por planificación. Pero dice ahí que el vestíbulo cerebelo no incluye el vermis, aquí en la imagen sí le incluye, pero tampoco encontré una imagen que no lo incluyera. Bueno, sí, una, pero estaba horrible, entonces no la quise poner. Entonces esa es mi pregunta, si incluye el vermis o no. Ajá, sí, hermano, fíjate de que yo me iba a poner a investigar, ¿verdad? Respecto a esta imagen, pero se me olvidó, porque yo dije, bueno, de algún lado tuvo que haberlo sacado, ¿verdad? De alguna bibliografía. Pero yo como lo he manejado siempre es que el lóbulo flóculo nodular, ese es el vestíbulo cerebelo y punto. Así es como lo he manejado yo, pero es que no quise decírtelo en el momento porque yo no estaba seguro, pues dije yo, pero para mí eso fue nuevo, ¿no? El hecho de que el vermis formara parte también del vestíbulo cerebelo. Entonces, como yo lo he estudiado, ¿verdad? De tiempales, desde que llevé neuro, es así, como está en el manual del lab. Solo el flóculo nodular. Solo en flóculo nodular, correcto. Ya donde sí tenés que hacer como una división en cuanto a porciones del vermis, es el paleocerebelo y el neocerebelo, Sí, ¿verdad? sí, decía lo de la pirámide de la bula y el resto del lóbulo Ajá, anterior. el anterior, correcto. Eso. Y ya después el resto sería neocerebelo. Em, entonces sí, mejor manejarlo así, como está en el manual. Está bien, belleza entonces, gracias. Ajá, y es que esa clasificación del vermis y luego las porciones paravermianas y luego los laterales
Eso ya es como más, más dirigido a control específico de regiones del cuerpo. Es más topográfico. Bueno, Dale, dale. No es de filogenético eso. Dale, dale. Entonces eso sería todo por hoy. Sí, mañana voy el dispositivo normal Buenas que me noches, falta ahí. chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana. Cuídense. Del